un texto que, escuchando el día de ayer de comisión y lo de hoy, me inspiró estas presentaciones, porque se ha construido que lo que se está viendo en el Congreso es o esto o el default. O sea, no se está poniendo a consideración un acuerdo con el FMI que podría tener como consecuencia que el Congreso diga no, esto, estamos de acuerdo en esto, esto y aquello, pero esto es inaceptable, así que chequémoslo, revisémoslo o le proponemos tal otra cosa. No. Lo que se ha instalado es, señores del Congreso, o votan esto o es el default. Lo ha instalado el gobierno, probablemente para tratar de forzar la votación favorable, y lo ha acompañado todas las fuerzas mediáticas y el poder económico en la charla de hoy, que terminó hace un ratito. Entonces digo, esto es peligroso, porque si no llega a salir en el Congreso, va a haber una especie de olor a default, que además los medios masivos de comunicación y estos muchachos que tienen poder económico se van a encargar de confirmar con todas las cosas que dijeron que iban a pasar si había default. Insisto, no hay posibilidad de default, siempre puede haber atrasos, y de hecho ha habido atrasos y no ha explotado el mundo, pero esto vamos a entrar en tema después. Por ahora estamos haciendo una introducción de dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? En un Congreso donde se instaló, ¿es esto o la nada? ¿Es esto o el default? Y el default puede traer cosas como, entonces el presidente de la Asociación de Bancos dijo que si hubiéramos o defaulteáramos en el futuro, podría pasar que nos saquen del SWIFT. El SWIFT, para los que no se enteraron todavía qué es el mecanismo por el cual intercambian dinero los bancos en el mundo, con dólares obviamente, a través de Nueva York, y es un sistema de confianza de pago entre bancos. ¿Por qué es importante? Porque es de donde lo están tratando de sacar a Rusia, y de donde lo sacaron a Venezuela y de donde lo sacaron a Cuba. O sea, Cuba y Venezuela no pueden hacer pagos o recibir pagos en dólares porque están excluidos del sistema SWIFT, que es el sistema de intercambio de información y de cruces, digamos, de transferencias de los bancos internacionales. Entonces este señor, en el fondo, lo que estaba es diciendo, ojo, si se les ocurre no pagar este vencimiento y no sacar esto en el Congreso, por ahí nos hacen lo mismo que Rusia. Por cierto, a Rusia todavía no se le hicieron del todo porque Europa le tiene que pagar el gas, porque si no se pudre todo. O sea que no es tan fácil excluir a alguien. De hecho, si nos excluyeran a nosotros, los chinos no tendrían cómo pagarnos la soja, lo cual sería un grave problema para los chinos. Entonces vamos a ver qué pasa. Si Estados Unidos aprieta mucho la marca, y ya me estoy metiendo en tema de qué pasaría en un eventual default, que no es default, digamos, sino que es atraso, si te sacan del SWIFT, el problema es que hay mercaderías tuyas que las necesitan determinados personajes, determinados países, y van a hacer todo lo posible por conseguirlas. En nuestro caso, la soja, la harina de soja, el aceite de soja y demás, los chinos. Cosa que están haciendo con el gas ruso. Entonces, ¿qué hacen? Si vos los apretas mucho, les decís, los excluyo del SWIFT, lo que hacen es generar un mecanismo alternativo. Bueno, entonces ahí nos metemos en tema de, ¿podría la Argentina declarar el default con el FMI? Cosa que no hizo ni siquiera Néstor. Ahí hay una confusión. No hubo ni mora ni default de Néstor del FMI. El FMI ni siquiera se defaulteó ni hubo mora desde el 2001. No había vencimientos considerables hasta años posteriores, hasta el 2004-2005, si no recuerdo mal, y se pagaron. De hecho, creo que el primero importante fue en el 2004, y Néstor estuvo hasta el último momento pulseando y lo pagó. Después les pagó y los rajó, lo cual fue el mejor acuerdo con el FMI de la historia de la Argentina, ¿no? Desde que las bombas en la Plaza de Mayo los dejaron entrar en el 56 y en el 58 hicieron el primer acuerdo. Entonces, estamos parados en una situación que hemos tenido una negociación de 2 años por las buenas, con buenas maneras similares y compatibles con las maneras con las cuales se está combatiendo la inflación, que, dicho sea de paso, en este acuerdo supuestamente es prioritaria como problema, y sin embargo en la planilla de Guzmán figura entre 30 y 47% en los próximos 3 o 4 años. Con lo cual, siendo prioritaria, es raro que no la bajen ni un poquito. Entonces, lo que tenemos es una situación en la cual el Fondo Monetario nos prestó para condicionarnos, no para que le paguemos. Así que la discusión de si le podemos pagar o no le podemos pagar en cuanto a tema es irrelevante. Una aclaración para Ariel. Dijiste, cada 3 meses vamos a tener un delegado. Error. Cada día va a haber un delegado. O sea, va a haber un tipo
que va a tener una oficina en el Banco Central, como la tenía hasta que Néstor le pagó y lo rajó, y probablemente en el Ministerio de Economía o en uno de ambos, pero va a haber una delegación permanente acá, empleados, que aparte pueden solventar con los intereses que nos cobran, que son del 4% anual, porque nos penalizan por haber tomado más de lo que debíamos tomar, que nos lo dieron ellos, ¿no? Entonces, esa delegación permanente va a tener información de algunas cosas diarias, en tiempo real. Eso está incluso ahí en el anexo de lo que mandaron al Congreso. ¿Qué pasa entonces si el Congreso no lo aprueba? Si, por ejemplo, el PRO y la Unión Cívica Radical juntos, que no está claro que vayan a votar juntos, dicen, no, yo te aprobaría el anexo que dice que vamos a pagar la deuda de este modo, pero no tu plan económico, como dijeron en el debate de ayer, no era debate, la información de ayer, y obviamente eso no es aceptable, uno no puede aprobar una cosa sin la otra, porque ¿cómo te pago? Si no digo cómo voy a manejar la economía, no puedo de ninguna manera decirle al Fondo Monetario cómo le pago, más allá de que, insisto, el Fondo Monetario no le interesa cobrar, sino que le interesa estar manejando de alguna manera los resortes de poder económico y la economía argentina, de manera tal de llevar a cabo cosas que no están escritas en el acuerdo, que son las más relevantes y las más preocupantes. Porque la letra chica es mucho menos grave que la letra no escrita. Pero esa letra no escrita implica cuestiones que tienen que ver con China y probablemente con nuestras votaciones en la ONU y en distintos lugares respecto de Rusia barra Ucrania, respecto de Venezuela, de Cuba y demás. Entonces, esto que no va a estar escrito, por si alguien tiene alguna duda, fíjense y googleen que la hidrovía, mal llamada hidrovía, que es el río Paraná, está en licitación, como hizo el decreto 949 del presidente Alberto Fernández, está vigente, y se presentaron en varios frentes, uno de ellos un consorcio con empresas chinas y con varios dragadores internacionales de los más importantes del mundo, y sin embargo la bajaron porque había 2 papelitos que les faltaba no sé qué, o sea, la bajaron. Esto es una de las muestras de lo que seguramente implica el acuerdo con el FMI. Y alguien me podrá decir, ¿podría haber un acuerdo con el FMI que no implique eso? Difícilmente. O sea que ese tipo de letra no escrita, estamos al horno, los tenemos adentro, Macri los metió, y yo no soy tan sutil como Ariel, y no digo que esto es un pacto, sino que diría que es un acuerdo de convivencia con un violador al cual trajo Macri y nos entregó desnudos. Entonces, hace 4 años nos entregaron desnudos a un violador y ahora tenemos que firmar un pacto de convivencia con ese violador. Y además nadie juzgó al entregador. Cosa que hace un año el presidente dijo que iban a hacer, la justicia obviamente el mismo día que dijo eso, dijo que jugaba para el poder económico, así que obviamente no va a ocurrir. Y ahí engancho otra cuestión de este acuerdo que según la reconstrucción, que obviamente no nos consta ninguno y nunca sabremos si es cierto o no, la reconstrucción de Berbisky, de la charla entre el ministro de Economía y el presidente, que dice que el presidente no sabía que lo que estaba era firmando un nuevo préstamo para pagar el préstamo de Macri. ¿Qué quiere decir eso? Que de acá para adelante, cuando hablen de este préstamo en los próximos 10 años como mínimo, en realidad 14, o no, para ser exacto, 12 y medio, porque son 2 años y medio que nos van a estar dando plata y después 10 años para pagar el último que nos hayan dado. Así que por los próximos 12 años y medio, cuando hablen de esta plata, van a hablar del préstamo que tomó el Frente de Todos, Alberto, Cristina y el peronismo. Eso sí que es bastante inédito. ¿Okay? Y no van a hablar más del préstamo que tomó Macri porque lo vamos a haber pagado. De hecho, Macri va a quedar como el que pagó mejor, la Argentina pagó mejor un préstamo porque lo vamos a haber pagado en tiempo y forma en 3 años y medio desde que se tomó, o en 4 años y medio desde que se tomó, lo cual es un récord seguramente a nivel mundial, así como el préstamo. Entonces, estoy contando qué es lo malo. Si este diálogo existe y el presidente le dijo, y yo soy abogado, ¿qué crees? No había entendido en enero esto, los gobernadores obviamente, probablemente tampoco o no les importó. El problema que tenemos es que efectivamente, como dijo Máximo en su renuncia, la negociación la llevó adelante Guzmán y Alberto sin que tengan injerencia otros sectores y otros economistas del Frente de Todos. Eso les diría que casi me consta, ¿okay? Y no lo digo por mí, que no me van a llamar, sino por otras personas que conozco que sí están adentro del Frente de Todos y que no estuvieron en la negociación. Entonces digo,
¿Hay otros acuerdos posibles? Sí. Entonces, ¿la alternativa es este o el default? No, eso no es verdad. Ahora, si mañana o pasado el Congreso dice que no a este acuerdo, no a no pagarle al FMI, cosa que no se hizo nunca. Lo que hizo Rodríguez en su momento, recordándoles, es no le vamos a pagar la deuda a los acreedores privados. Y tampoco dijo no se la vamos a pagar nunca. Él lo que dijo es suspendemos los pagos hasta que podamos pagar porque estamos en emergencia. Cosa que se podría haber hecho hace 2 años cuando la pandemia nos estaba pasando por arriba, o ahora con la guerra. También sale la guerra de Ucrania, Rusia, el tablero mundial está tambaleando, los valores de la energía y los valores de los alimentos están absolutamente indefinidos, y entonces es una buena oportunidad para decir, no, bueno, esperemos porque no es un momento para definir qué vamos a hacer con nuestro gasto, con nuestros recursos, con los precios internos, etcétera, etcétera. Entonces, si ocurriera que el Congreso no vota esto y que Alberto no lo saca por DNU o lo saca y el FMI no lo acepta, ¿qué podríamos esperar? Que es el título que no me quiero apartar y no quiero sacarle la cola a la jeringa. ¿Qué podríamos esperar? Y el poder económico local, sin necesidad de que el tío Sam lo llame, el poder económico local que hoy estuvo exponiendo en la comisión de Heller y diciendo lo indispensable que era todo esto y lo bueno que iba a ser para la Argentina, especialmente los agroexportadores y los banqueros, haría todo lo que tenga que hacer para apretarlo al gobierno, para firmarlo como sea y para ir al Congreso y apretarlo para que salga. De hecho, lo está haciendo ahora. O sea, que haya subido el riesgo país en estos días no es por Ucrania. Es un apretecito más para decir, miren lo que es la deuda vieja, porque ustedes no arreglan todavía con el FMI. Entonces, no me extrañaría que en los próximos días de debate de diputados y después de senadores siga habiendo algún apretecito donde los bonos bajen, el dólar ilegal suba, porque no se sabe si están los votos, etcétera, etcétera. Operaciones va a haber. Pero bueno, ya hubo suficientes operaciones de ablande como para que esto llegara como llegó al Congreso y las implicancias que eso tiene para adelante. Pero supongamos que no sale. No sale, Alberto no firma el DNU y no hay un acuerdo como para armar otro y se complica. Se complica la situación. Bueno, ahí, y Nora se va a sorprender, yo no diría que ese sería un escenario deseable. Sin duda que no es un escenario deseable. El escenario deseable, si uno tuviera la máquina del tiempo, es que el 10 de diciembre del 2019, cuando llega este nuevo gobierno, o en marzo, cuando tenía una aceptación del 70% Alberto, digamos, la forma en que vamos a negociar esto es primero separando lo que me dieron de más de lo que decía tu carta orgánica. Entonces, lo que dice la carta orgánica, como dice la carta orgánica, máximo 10 años. Y lo otro, y de 20 para arriba. Empecemos a charlar. Después podemos ver si vamos a la ONU, a la Haya o no, que en realidad es un lugar donde Estados Unidos también juega de local, igual que el FMI, que lo maneja absolutamente Augusto Piacere, y ahí entonces aclaro que yo hablo por Juan Valerdi, no hablo por soberanos, con los cuales los apoyo y tengo un montón de coincidencias, pero hablo por mí mismo, digamos. No diría que soy kirchnerista, pero apoyo fuertemente al kirchnerismo y cada día tengo más claro que Cristina como dirigente le saca muchos pasos de ventaja a los demás. Me considero peronista por decantación, que quiere decir que no tengo genealogía, ni tengo antecedentes familiares peronistas para nada. Pero por decantación, o sea, porque inevitablemente la forma de pensar me ha llevado a tener charlas que me han abierto la cabeza para demostrarme que soy peronista. Y como diría Perón, peronistas somos todos. Pero digo, no me imagino que el peronismo hoy esté diciendo no voten ese acuerdo. Entonces, si estamos parados acá, y sin esquivar el tema del cual me metí, digamos, que es el de la charla, si el acuerdo sale, lo mejor que se podría hacer desde el sindicalismo, por ejemplo, que los veo bastante avispados de lo que implica todo esto, y con mucho placer veo algunas posiciones del sindicalismo que están muy inteligentemente armadas, tendrían que controlar que esa visita cada 3 meses, que no es tal, sino que es permanente, no implique que nos tengan el doble gobierno, el cogobierno, el doble comando, etcétera, etcétera. Con la turbulencia mundial que hay con la cuestión de Rusia y Ucrania, más la competencia de China y de Estados Unidos, uno dirá, bueno, es mejor tener ese bolonqui internacional para poder jugar este juego. Yo no estaría tan seguro, yo creo que es al contrario. Dado que Estados Unidos está medio acorralado en su retirada, que se ha retirado de Asia, del Medio Oriente, una parte importante de África,
Y está en disputa, lo que está en disputa entre Rusia y Ucrania ahora es Europa. ¿Qué hace Europa? Lo aísla Rusia y por lo tanto paga el gas 4 o 5 veces lo que lo tiene que pagar, lo cual no solo tiene implicancias sobre su población, tiene implicancias sobre su industria. O sea, cuando Alemania no acepta el gasoducto Nord Stream 2, lo que está diciendo es, mi industria no es tan competitiva como podría ser. Eso es una decisión política que no va a ser gratis para Europa. Y el más preocupado seguramente es Alemania, pero Francia también se preocupa. Hay otros países que les conviene más no aislarlo a Rusia porque lavan mucha plata a Rusia. Por ejemplo, Inglaterra y España. Pero bueno, tienen otra posición porque tienen otras limitaciones de margen. Entonces digo, si la Argentina no firma ese acuerdo y defaultea, perdón, se atrasa, no defaultea, es decir, llega el 22 de marzo, tenemos que pagar 3.000 palos y no lo podemos pagar, porque ahí sí que estaríamos en un problema. Si llega el 22 de marzo, no aprobamos y la ponemos, como hicieron en enero cuando anunciaron que el acuerdo estaba, pero eran 600 millones, ahí sí que vamos a estar en problemas porque le vamos a estar alimentando a todos los que dicen que el tipo de cambio es insostenible, que la inflación es insostenible hacia una hiperinflación y demás, le vamos a estar convalidando esa hipótesis. Porque si al Banco Central, que está raspando la olla y el sarro de la olla, le sacamos 3.000 millones de dólares más, la Argentina está en gravísimos problemas desde el punto de vista de su balance del Banco Central. Hay que poder decir, nos van a salvar los chinos con el swap. No juega. El swap de China es un descubierto en cuenta corriente, esto ya lo hemos hablado en la charla anterior, no sirve para eso, no está diseñado para eso. Tampoco me consta que los chinos hayan dicho, antes de las inversiones, antes de que charlemos, vayan y arreglen con el FMI. Eso se ha dicho mucho acá. Yo no lo sé porque no charlo con Xi Jinping, ni lo he escuchado en declaraciones directas de él, de algún medio confiable sobre todo, que ya sabemos ahora por la guerra de Rusia y Ucrania que son bastante pocos, o casi ninguno ahora. No lo vi decir eso. Arreglen primero con el fondo y después vénganos a ver por las inversiones, o por la empresa que voy a presentar en la hidrovía, que se la bajaron, o por el tema de las 2 represas hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, hay una confrontación mundial, Estados Unidos creo que va a redoblar su intensidad en Latinoamérica, y lo que no podemos dejar de ver es que la Argentina, en ese sentido, y así como le dieron el récord de préstamo de la historia del FMI a Macri, pero no era a Macri solamente para que gane las elecciones, era a la Argentina para que no lo pueda pagar por mucho tiempo, para que no vuelva a pasar lo que pasó con Néstor, que además le había cortado el rostro a Bush con el ALCA, por cierto. Entonces, los gringos, que no son de mala memoria, dijeron a estos muchachos hay que dejarlos engrampados por un par de décadas. Y sin ninguna posibilidad de que eso cambie. 45.000 millones es una buena forma de dejarnos engrampados, y yo no veo que China y Rusia, obviamente que es otra historia, porque no nos puede prestar plata, pero sobre todo China, no me lo imagino, no siento, no leo, en lo que leo, que China esté dispuesta o preparada para patear el tablero y meterse a jugar fuerte en contra de Estados Unidos, prestándonos la plata a nosotros para que le paguemos el FMI, para que hagamos negocio con los chinos y meterse en Latinoamérica. A pesar de la charla de Alberto con Putin, que le dijo, podemos ser tu trampolín en Latinoamérica, lo cual todavía deben estar tratando de procesar muchos lugares del mundo. Entonces digo, el panorama es complicado. Si no llegáramos a aprobar ese acuerdo, con el cual obviamente quedó claro que yo no estoy saltando en una pata, el panorama no sería muy alentador. Lo mínimo que nos pasaría es que llega el momento del vencimiento y hay que ver qué decisión se toma en el gobierno. Si suponemos que se paga, nos corren con todas las variables económicas que tiene el poder económico a mano, por ejemplo, suspendiendo importaciones de insumos porque dicen no me los vende, porque no tengo crédito, porque el Banco Central casi no tiene, y si no pagamos lo mismo. O sea, paguemos o no paguemos, van a decir que no se puede traer los insumos, no se puede invertir. Ellos tienen espalda, tienen intereses que trascienden ampliamente la Argentina, y por ejemplo, uno dice Rusia y Ucrania son, si no recuerdo mal, el 28% del trigo que se pone en el comercio internacional, no que se produce, sino que se puede vender en el comercio, es decir, por encima de lo que consume cada país, el 28% lo producen Ucrania y Rusia. Por eso el trigo saltó de $200 a casi $500 en estos días.
Lo cual, obviamente, como se imagina, si se sostiene en el tiempo, junto con la suba del petróleo, que ya está pasando los $100, nos va a dar un lindo dolor de cabeza respecto de la inflación de alimentos. Inflación de alimentos, que es prioridad en el acuerdo con el FMI, pero que no está claro cómo la van a combatir, y que en las proyecciones de Guzmán sigue hasta el 40 y pico por ciento hasta dentro de 4 años. Entonces digo, si hubiera un atraso, no un default, un atraso, y no es voluntario desde el punto de vista del gobierno, o sea, el gobierno podría decir, ¿qué querés que haga? Es el Congreso, y del otro lado decir, es tu Congreso, es tu gobierno, y así como le soltaron la mano en su momento a Macri, más allá de que le dieron los 45.000 millones, en algún momento el poder económico le soltó la mano a Macri cuando vio que no podía hacer las reformas previsionales y laborales, que las trató de hacer, que trató incluso de Nelco y que Pichetto supongo que no quiso quedar procesado a largo plazo y entonces levantó ese proceso de votación, digamos, ¿no? Entonces digo, no es un escenario agradable ese evento, tanto si pagamos los 3.000 millones como si no los pagamos. El único escenario agradable que hay es con la máquina del tiempo para ir 2 años atrás y cambiar lo que se hizo desde diciembre del 2019. Eso no se puede hacer, no lo inventaron. Hay otros acuerdos posibles, sin duda. Esa es una de las posibilidades que podría salir de este debate en el Congreso si estuviera abierto como posibilidad. Pero yo creo que está presentado el debate y la posición del FMI, que no tengo duda que al gobierno le haya dicho eso, que es o lo firmás así desde el Congreso sin cambiarle una coma, o agarrate. No tengo duda que es así. O sea que, efectivamente, lo que ha presentado el gobierno y el FMI no es un debate en el Congreso. Es, más que nunca, una escribanía o no. ¿Me rubricás esto y quedás engrampado toda la clase política por las próximas 2 décadas o no? Hay un par de sectores del frente de Todos y de Juntos que aparentemente la estrategia sería escaparse de eso. Entonces, Máximo y una parte del kirchnerismo pueden decir, yo no voto eso o me abstengo, no tengo claro que eso sea lo que vaya a ocurrir. Y el PRO y sus halcones podrían hacer lo mismo, con la excusa de decir yo te apruebo la forma de pago, pero no te apruebo lo otro, que es tu programa económico, así te cargo vos. ¿Qué es lo que ocurrió en el debate de ayer, no? Eso implicaría que trataran de quedar afuera de las implicancias de eso a mediano y largo plazo. Eso obviamente puede ser una especulación muy linda, pero obviamente la gente no lo va a ver ni de casualidad porque no son analistas políticos que van a estar en algo tan finito como decir, como vos no votaste, no quedaste pegado. No lo veo. Obviamente yo no soy tan, no tengo un nivel tan elevado de política, pero desde el punto de vista económico, cuando las cosas vayan ocurriendo en el futuro, lo único que se puede hacer es evitar, como dijo Ariel, con la presencia de la gente en la calle, con los sindicatos y las manifestaciones de los sindicalistas que me tienen con bastante optimismo por lo que he escuchado en los últimos tiempos, la corriente sindical federal y otras con la cual además tengo mucho diálogo a través de la radiográfica y demás. Los movimientos sociales, una parte de los dirigentes PYME, que no son los mismos que aplaudieron a Macri, que había varios, por cierto, que lo aplaudieron, y hoy Leo Vilansky se los dejó bastante claro cuando le tocó la oportunidad de hablar, todos esos jugadores sociales, que son los que tendría que haber convocado el gobierno para hacer un cambio a la correlación de fuerza en diciembre del 2019, y antes de que el FMI tomara la batuta, decirle al FMI, la gente no me deja firmar cualquier cosa, la gente no me deja cogobernar con vos y la gente no me deja engrampar los 43.000 millones como si fueran legales, porque no lo son. Por lo menos la mitad está por fuera de la legalidad de tu carta orgánica. Así que, como mínimo, la mitad la teníamos que discutir por afuera. Y la gente me lo pide y la gente lo entendió porque yo hice una difusión en los medios de comunicación, hice un debate con los sindicatos, o, ¿qué haces? Si sos pícaro, como hubiera sido Néstor, por ejemplo, generás eso sin hacerlo activamente del Estado. Lo generás por abajo, hablás con los sindicalistas, hablás con los movimientos sociales y decís, muchachos, plantéenme esto públicamente y yo no voy a tener más remedio que ir al debate, y una vez que está instalado el debate, se lo mostrás al FMI y decís, flaco, ¿qué querés que haga? Ya saben, ya se avivaron, como pasó con la hidrovía. Recuerden el secretario de Transporte, que dijo, hace 6 meses esto a nadie lo sabía, qué estupidez, que yo... Sí, hace 6 meses nos iban a engrampar sin que nos enteraran. Ahora nos están engrampando, pero enterando no. Pero bueno,
Yo no estoy diciendo que el gobierno tiene margen para no entregar la hidroviabilidad de nuevo al mismo que manejan las multinacionales. Porque no se cambió la correlación de fuerzas. Porque no se construyó un aparato de medios del Estado, propios y ajenos afines, que le haga un poco de fuerza a los medios que le están quemando la cabeza lo suficiente como para que el 40% de la gente piense que la deuda la tomó Alberto, Cristina, ahora y en el gobierno de Cristina. Que la gente piense eso y no entienda que esta deuda es la que tomó Macri, cómplice del violador, para condicionarlo por 20 años, es una derrota mediática que es gravísima y que da una pauta de dónde estamos parados. Cuando además vemos cómo se discute la inflación y lo único que se dice es que es multicausal, que es una estupidez porque no dice nada, obviamente la respuesta a los que dicen esto por el déficit y el financiamiento del Banco Central. Bueno, si los que decían eso estaban equivocados, en el acuerdo con el FMI está fundamentalmente puesto por qué bajamos y cómo el déficit y el financiamiento del FMI, el financiamiento del Banco Central, perdón. Entonces digo, ¿y el multicausal dónde está lo otro, lo de los oligopolios y monopolios? No está en ningún lado. Cosa que le marcaron hoy, por cierto, bastante en la charla. Entonces digo, ¿qué herramientas tendría el Estado para resistir si eventualmente el Congreso rechaza esto y Alberto no lo saca por DNU? Y entonces estamos en una situación de atraso. Default no va a ocurrir. Las herramientas que tiene son las que podría haber usado en los últimos 2 años para combatir la inflación o para combatir el dólar ilegal cada vez que trataron de extorsionarlo a Guzmán para sacarle algo. Por ejemplo, los bonos de hace 2 años, que también se lo recordaron, por cierto, en la charla de ayer varios diputados opositores. Era increíble ver cómo los diputados opositores le echaban en cara a Guzmán que le había tirado 3.000 millones de bonos dólar link a los mismos fondos que ellos metieron, después de que ellos metieron 100.000 millones de carry trade y de joda financiera. Entonces digo, las herramientas son las mismas. Herramientas que no sirven si no se construyó una correlación de fuerzas diferente. Un consenso y una educación política de la gente para que resista lo que hay que resistir si se viene la maroma. Cosa que probablemente Putin haya construido con su estilo, que es de derecha y que tiene un montón de cosas cuestionables, pero construyó algún tipo de resistencia. Maduro y Chávez la construyeron en Venezuela, por eso tampoco los invadieron, y Cuba la construyó en Cuba. No estoy diciendo que son modelos a imitar, lo que estoy diciendo es, si no construís un consenso político de qué estamos hablando, qué es lo que está en juego, cómo te la van a poner si te la ponen, entonces la gente lo que va a hacer es comprar canto de sirena, comprar espejito de colores, y en su momento lo votó a Macri y mañana lo puede votar la reta. O a Milei, o a quién sabe quién. Después de escucharlo a Tetaz en la charla de ayer, que me pareció una muestra cabal de lo que puede venir si seguimos dejando que los diputados los nombre Clarín y los multimedios y que sean famosos siendo columnistas de la nata y después salten a ser diputados, el futuro que nos espera es uno lleno de Milei y Tetaz en el Congreso. Dios nos libre y nos guarda. Entonces digo, las herramientas que tiene el Estado para resistir las consecuencias de un atraso, por ejemplo, porque el Congreso no deje pasar esto, son herramientas que sin el consenso popular, la educación popular y el debate sobre el proyecto del país no sirven para nada. Lo mismo aunque salga de este acuerdo, si no se construye ese consenso, esa correlación de fuerzas, esa discusión en las fuerzas sociales, productivas, las fuerzas sindicales y demás, tampoco le vamos a poder poner freno al tándem del FMI, Estados Unidos, con el poder económico local, que lo que van a querer hacer es el mismo proyecto del macrismo, que es un proyecto agroexportador, del cual Culfas, por cierto, no se siente muy incómodo. Entonces, ahí vamos a estar en problemas. Entonces, esto, inexorablemente, lo tendría que haber construido durante los 12 años del kirchnerismo, no se construyó, se intentó la ley de medios y no se logró, no se recompuso ahora y estos 2 años no se ha construido, a pesar de que la pandemia daba una oportunidad especial para eso, por muchas razones. Si no construimos eso, no le vamos a poder hacer fuerza al FMI y mucho menos fuerza en el 2023 a lo que hay enfrente, porque les van a vender espejitos de colores y los van a comprar. ¿Quién? ¿Todos? No, todos no, porque quedó claro el año pasado que no todos comen vidrio, ni compran espejitos de colores. Pero no necesitamos que lo hagan todos. Con un 4%, 5% se dé vuelta, ya está. Se gana la elección y estamos en el peor de los mundos, porque yo he criticado mucho a este gobierno por muchas medidas, por los acuerdos con los acreedores privados, por esta negociación con el FMI, lo he criticado a Guzmán, etcétera, a Pese. Pero siempre apoyé el Frente de Todos,
fui fiscal en las elecciones, fui fiscal el año pasado, en las del 2019, la del año pasado, y lo voy a apoyar en el 2023 porque comparado con lo que hay enfrente, esto es 1.000.000 de veces mejor y lo otro es, eso sí que es el abismo. Y además si vuelven, ellos sí que van a volver más y peores. ¿No? Si ellos no respetan la legalidad de ningún modo, y hoy el delincuente de Morales podía hablar públicamente en el Día de la Mujer, teniendo encarcelada a me fue el nombre. Milagro Sala. A Milagro Sala, perdón. Estaba tan enojado acordándome de Morales, careteándola que se me fue. A Milagro Sala, que la tiene encarcelada hace 5 o 6 años, no sé, 7, ya perdí la cuenta. Digo, y ese personaje, con la cara bien dura, estaba diciendo que está esperando que salga este acuerdo para traer a los chinos a hacer baterías de litio en Jujuy, lo cual es una mentira grande como un elefante. Entonces digo, lo que hay que hacer y las herramientas que hay que construir, sea lo que sea que ocurra en el Congreso, son educación política para la población y una política de medios que no sea más financiar a los mismos que le quema la cabeza a la gente para que vaya en contra de los intereses de la mayoría de la Argentina, no del gobierno, de los intereses de la mayoría de los argentinos, que es lo que está ocurriendo desde hace muchos años, que la gente está cometiendo suicidio de clase, suicidio económico y demás, con el macrismo, con la alianza y demás. Entonces, para redondear la idea, no, si yo fuera asesor de un diputado, no le podría recomendar que vote en contra. Y he sido asesor de diputado un par de veces. Porque ya está, donde estamos, ya estamos. Entonces, si ustedes me preguntan qué es lo menos malo que puede ocurrir, que el Congreso convenza al FMI de que cambiemos algunas cosas. ¿Es probable? Le diría que es casi imposible. 1% de probabilidades es muy generoso de mi parte. Lo otro mejor que puede pasar es que salga, pero que se tome conciencia y se empiece a trabajar desde el sindicalismo, los movimientos sociales, las pymes y demás, en decir, bueno, ahora trabajemos juntos nosotros y empujémoslo al gobierno a generar este debate del proyecto del país y definamos un proyecto del país que le haga fuerza al FMI cada vez que venga cada 3 meses, que en realidad va a estar en tiempo real. Lamentablemente eso no puede incluir también nuestra posición internacional respecto de Rusia, Ucrania y China. No, es poco probable que podamos dejar libremente las inversiones chinas en los próximos años si cerramos con el FMI. Bueno, tendremos que vivir con lo nuestro y con lo que habilite este acuerdo, que por cierto, si sale el acuerdo rápidamente y por unanimidad y todo, olvídense de que nos presten plata del mundo para inversión, para esto, para lo otro. Eso, así como la lluvia de inversiones no ocurrió con el macrismo, ahora tampoco va a ocurrir. Digo, en el mejor de los casos, los organismos internacionales de crédito sí van a dar para cloaca, para infraestructura, para esto, para ahí, no van a dejar entrar a los chinos, no van a dejar entrar a los chinos, y habrá algunas cosas que se financiarán con el mercado local, que es lo que está puesto ahí plasmado con el mercado en pesos, pero ahí tenemos una dificultad que ya la hemos hablado, la he comentado, que es que el mercado local se rige con una ley de entidades financieras hecha por Martínez de Oz. Y Martínez de Oz hizo una ley de entidades financieras para que las entidades financieras sean una sucursal de la bicicleta financiera internacional y parásitos del sistema productivo, no al servicio del sistema productivo canalizando el ahorro argentino. Así que por ese lado estamos complicados. Bueno, les doy un gran abrazo y saludo a todas las mujeres en este día, que no es para felicitar, sino para conmemorar, y les agradezco la atención y abro ahora el debate.